Hola, mi nombre es Elena Mandel, soy psicóloga, soy terapeuta familiar sistémico relacional y soy consultora en decodificación bioemocional. Hoy les quiero hablar de las leyes biológicas del Dr. Hammer, porque es lo que marcó mi cambio de mirada, el cambio de paradigma que suma la decodificación bioemocional como mi herramienta de trabajo a mi formación de psicóloga, con la cual yo tengo 30 años de antigüedad, ¿no? O de experiencia. Las leyes biológicas surgen con el Dr. Hammer, que en 1979 sufre la trágica muerte de su hijo. Él es un médico alemán que trabaja en una clínica oncológica y a partir de la muerte de su hijo Dirk, él desarrolla un cáncer de testículo y su esposa desarrolla un cáncer de útero. Entonces empieza a investigar qué es lo que pasa con la gente que sufre cáncer y descubre lo que es la primera ley, que dice que después de para que aparezca cada síntoma, tuvo que haber primero un shock biológico, un conflicto biológico que lo hubiera superado. ¿Qué es un shock biológico? Es una situación inesperada, repentina, sin solución y sin capacidad de expresarlo. Fundamentalmente es algo que está vivido en soledad. En el momento en que la persona sufre un shock biológico, hay un foco activo que está en el cerebro, hay una disociación, entonces la persona sufre un montón de sensaciones corporales, pero también sufre un cóctel químico en el cerebro. Entonces, esto deja una huella, una marca en la configuración de nuestra química cerebral. La segunda ley dice que todos los síntomas tienen dos etapas, una fase fría o de estrés, que es cuando uno está inmerso en el conflicto, y una fase caliente o vagotonía, que es cuando el conflicto entra en fase de reparación. Imaginemos que nosotros vamos por la calle, que de pronto aparece un auto y que este auto nos pasa cerquísima, que casi nos pisa, pero no nos pisó. Entonces nuestro cuerpo entra por ahí en taquicardia, en un estado como de miedo, en un estado de pánico, pero que después van pasando los minutos, uno se olvida y esta situación se pasa. Entonces, en la fase fría o de estrés, el cuerpo tiene distintas actitudes. En la fase de reparación del conflicto hay inflamación, hay infección, hay reducción de las células o hay un aumento inesperado de las células. La tercera ley biológica dice que todo conflicto responde a una de las capas embrionarias del cerebro. Entonces tenemos tres capas embrionarias, tenemos el mesodermo, el endodermo y el ectodermo. Estas capas embrionarias tienen que ver, si uno lo remonta a nuestro ser primitivo. La primera etapa tiene que ver con la supervivencia. Lo que una persona tiene que hacer es sobrevivir. Entonces, para sobrevivir, ¿qué necesitamos? Necesitamos líquido, necesitamos alimento, necesitamos respirar y necesitamos reproducirnos. Esto es todo lo que funciona básicamente en la vida. Una vez que uno ya tiene su supervivencia asegurada, lo que necesitamos es nuestra cueva, lo que tiene que ver con la protección. Entonces ya tenemos todo lo necesario para vivir, ahora necesitamos una caverna para protegernos del sol, del frío, de las lluvias y para protegernos también de los predadores. Una vez que tenemos asegurada la supervivencia y la caverna, lo que nosotros necesitamos es salir a cazar. Entonces, ahí es donde se juega todo lo musculoesquelético, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con la valoración, porque la persona va y tiene que conseguir el alimento. Somos solamente las personas, los humanos, los que caemos presas del miedo y no salimos a cazar porque tenemos miedo de no conseguir el alimento. Imagínense si en la época de las cavernas alguien iba a pensar, no voy a cazar porque tal vez no case nada.
Bueno, en el caso de los animales, si no logran cazar su presa, van a terminar muriendo de hambre. Pero ahí hay algo que es muy importante porque es en esta etapa cuando uno tiene que cazar y conseguir el alimento, que lo consigue o no lo consigue. Y eso tiene que ver con todo lo que tiene, con lo que se transforma en programas de desvalorización. La cuarta etapa tiene que ver con que una vez que uno ya tiene la supervivencia asegurada, tiene la protección de la casa, tiene la capacidad de salir a cazar, lo que tiene que hacer es conocer a sus vecinos. Entonces uno ahí va a ver en quién puede confiar, con quién puede hacer alianzas, con quién puede hacer trueque y a quién no tiene que acercarse y de quién debe protegerse. Cuando una persona por X causa tiene un motivo de estrés y entra en lo que se llama modalidad supervivencia, esto muchas veces se nos da cuando alguien de nuestra familia se enferma, cuando alguien inesperadamente se muere. Entrar en supervivencia es entrar como en un estado de automatización, ¿no? En supervivencia yo puedo salir a trabajar, puedo trabajar, puedo hacer las compras, puedo atender a mis hijos, pero hay otras cosas que estoy como en piloto automático. Es como si en nuestra casa hay un apagón eléctrico. Se activan las luces de emergencia, pero con las luces de emergencia sabemos que a poco tiempo los alimentos que están en la heladera se empiezan a pudrir, que deja de haber agua y que la luz de emergencia tiene un tiempo de vida útil. Bueno, esto es la tercera etapa. La cuarta ley biológica habla del papel de los microbios. Los microbios son los cirujanos naturales del cerebro. Entonces, donde han quedado espacios vacíos de células, los microbios los van a ir a ocupar, y donde hay un crecimiento inesperado de células, los microbios van a actuar para fagocitarlos. La quinta ley dice que todo tiene un sentido, hasta la enfermedad tiene sentido. ¿Por qué? Porque cuando hay un shock biológico, nuestro cuerpo activa un mecanismo biológico de supervivencia. Y en supervivencia uno algunas cosas se tiene que reparar. Entonces, cuando una enfermedad se nos desencadena es porque hay un pico de estrés, y este pico de estrés viene sobre lo que antes había sido un conflicto programante, un shock biológico. Entonces supongamos que si en nuestra vida nuestros ancestros han sufrido situaciones de mucha hambruna, hubo un shock biológico que afectó, por ejemplo, el hígado. Entonces, ante una situación que puede ser, por ejemplo, el miedo a perder el trabajo, porque para el inconsciente algunas situaciones que ya sean reales o virtuales son lo mismo. Imaginemos que hay una fábrica donde se cierra, donde inesperadamente va a haber despidos de personas y uno sabe que puede ser el próximo en la lista. Entonces, el miedo a que se va a quedar sin trabajo y entonces va a tener hambre, hace que esta persona pueda desencadenar alguna afección hepática. Bueno, en las personas que han sufrido conflictos de territorio, en fase de reparación, pueden sufrir algún conflicto que tenga que ver con temáticas cardíacas. Bueno, quería compartirles este cambio de mirada, este cambio de paradigma, porque ahora ante cada síntoma emocional que las personas traen a mi consultorio, muchas veces uno trae síntomas que son desde siempre, como la tristeza, como el miedo, como la desesperanza o la impotencia. ¿Para qué lo voy a hacer si ya sé que no lo voy a conseguir? O programas como creer que uno tiene mala suerte, sobre todo en el caso de las mujeres. Se nota mucho esta cuestión de desvalorización, porque históricamente hay una creencia de que las mujeres valemos menos, que las mujeres, como no podíamos salir a pelear y estábamos, digamos,
sumidas en tareas domésticas y de cuidados de los niños. Hay una creencia de que la mujer no es capaz de salir de casa, de procurar el alimento, que sí vamos a conseguir trabajos, pero que son trabajos menores. Entonces hay una idea de desvalorización que tiene que ver con lo musculoesquelético, con los ligamentos, con las articulaciones y bueno, y a veces uno sufre síntomas que no sabe por qué son. Pero bueno, más allá de que estos síntomas se manifiesten en nuestra biología y tengamos sí, dolores de espalda, dolores de cintura, dolores musculares, generalmente también van ligados a cuestiones que tienen que ver con cómo ganar el dinero, con cómo ganar el alimento. Bueno, están invitados a visitar mi canal y pueden ver todo lo que los contenidos que voy subiendo poco a poco. La página es Psicología y Decodificación Bioemocional. Estamos en Facebook y en el YouTube. Muchísimas gracias y los animo a suscribirse a los videos nuevos que voy subiendo.